que se acaba de leer tiene que ver con los momentos previos a la crucifixión de nuestro Señor, el Hijo de Dios, hecho hombre, quien dio su vida en la cruz y cuyo testimonio en contexto, cuando vemos en este pasaje, claramente queda establecido que Él era justo, que su muerte fue injusta, que en Él no había falta. Pilatos declara, no hay falta en este hombre. No había una razón, las acusaciones eran calumnias. Quienes demandan la muerte del Mesías fueron los judíos. No todos y cada uno en ese momento, pero su liderazgo y el liderazgo que representaba a toda la nación y mucho pueblo que estaba reunido en Jerusalén para la mayor celebración de ellos, que era la Pascua, demandó que se le matara. Y aún tuvieron el escarnio de pedir que se le soltara a un hombre que sí era evidente que era un sedicioso, que era un rebelde, sobre todo contra el Imperio Romano, y que había asesinado a un hombre. O sea, tuvieron en su odio por Cristo, tuvieron el atrevimiento de pedir a un delincuente a cambio de la vida del Mesías santo, justo, perfecto. Hermanos, a veces parece incomprensible leer este relato, pero es la realidad de la raza humana, es la realidad de los hombres. Los hombres por naturaleza rechazan, odian a Cristo, a Dios. Cuando los hombres normalmente dicen que aman a Dios o que aman a Cristo, normalmente ellos se están refiriendo al Dios y al Cristo de su imaginación, un Dios que puede tener ciertas características del verdadero, pero que en el fondo les va a permitir a ellos vivir y ser como ellos quieren que sean. No es el Dios verdadero, quizás se le roba ciertos atributos al Dios verdadero para crear ese ídolo. Pero en el fondo lo que le ocurrió al Señor al morir en la cruz, tanto por la acusación y presión de los judíos, como por la autoridad de los romanos, quienes le ejecutaron, muestra la condición de todo hombre que es enemigo de Dios. Todo hombre, por causa de su pecado y de su moral y sus deseos y sus pasiones y sus ideas, por naturaleza, nos dice la Escritura, que es enemigo de Dios. Y por eso es que nosotros, aun cuando vemos que fueron los judíos quienes, el Sanedrín, los sacerdotes, los principales líderes y los romanos quienes lo asesinaron, nosotros afirmamos como creyentes, como cristianos, que realmente Cristo murió por todos nosotros, no solamente en el sentido de que Él tomó nuestro lugar de los creyentes en la cruz, sino que esa era la actitud que también nosotros teníamos hacia Él, una actitud de indiferencia y de rechazo a Él y a su ley, un rechazo a lo santo, a lo justo y a lo recto. O sea que aquí lo que acabamos de leer en esta descripción, de nuevo resalta cómo el Señor Jesús es examinado por gobernantes, por el Sanedrín, y lo único que pueden hacer es inventar calumnias, que Él está negando que se pague el impuesto al César, que Él está organizando sedición, lo cual Él no estaba haciendo. Los otros evangelistas añaden más detalles en cuanto a las acusaciones y a los eventos, pero al final fue tal el odio contra Cristo que lo condenaron a la muerte sin saber que realmente era el Hijo de Dios. Recuerda que tú y yo antes también éramos enemigos de Dios. Tú y yo despreciábamos a Dios. Cualquier concepto verdadero de Dios para nosotros era
una cosa insoportable, inaceptable. Considerábamos lo justo, lo santo de Dios como legalismo o algo anticuado o algo desagradable. Todo ser humano está en esa condición de enemistad. Y lo que nos debe llamar la atención es que viniendo a un mundo donde lo que él iba a encontrar era eso, aflicción, sufrimiento, rechazo, Cristo decidiera venir, enviado por su Padre, a un mundo en el cual él encuentra incomprensión, rechazo, odio, insultos, calumnias, maltratos, que él decidiera venir así. Y ese es el gran amor de Dios. Ese es el gran amor de Dios por el cual él decide venir a dar su vida por ti y por mí, aun cuando nosotros éramos enemigos de él. Este pasaje resalta el amor de Dios, que no es un amor solo de palabras o de dulces frases o de simpatía. Es un amor que él demuestra hacia sus enemigos, los pecadores. Al punto no solo ya de venir al mundo, sino de morir por ellos. Porque ellos ignoran que eran dignos de muerte. Que todos ellos, así como todo hombre, está bajo la sentencia de Dios por su propio pecado, por su propio rechazo a Dios. Hermanos, los hombres se condenan no porque Dios los condena, sino porque ellos odian a Dios. A veces se nos acusa de decir que nosotros afirmamos que Dios creó a unos para salvación y otros para condenación, acusación que es falsa, que es una difamación, es una calumnia, una distorsión. Dios cuando creó al hombre lo creó bueno, pero todos los hombres desde Adán, todos nos echamos a perder. Todos nacemos en pecado, todos nacemos sin conocer a Dios y rechazando a Dios con toda nuestra fuerza, aún en nuestras conciencias. Porque Dios dejó en el hombre, en el corazón del hombre, una marca de la verdad que es la conciencia. Y aún todo hombre, toda mujer, aun cuando nunca haya escuchado el nombre de Dios o el nombre de Jesucristo, en su corazón sabe que ha ido contra su conciencia. Sabe que ha hecho cosas que no son correctas. Y ni qué decir de rechazar el testimonio de Dios en la creación donde todo habla de Dios. Los hombres luchan y afirman y se mantienen. Recuerda tú cuántas veces quizás te predicaron el Evangelio y tú lo rechazaste con odio, con vehemencia, hasta que Dios por su gracia te concedió un corazón que pueda creer, que pueda convertirse. Este pasaje nos muestra en la práctica el gran amor de Dios. El gran amor de Dios en Cristo, de nuevo, no un amor de palabras dulces y melosas, sino el amor de dar su vida por los pecadores, el justo muriendo por los injustos, que es lo que también resalta este pasaje. Aún el centurión llegó a decir, verdaderamente este hombre era justo. Él era justo. No hubo razón para castigarle, no había razón para condenarle. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón con respecto a Dios? ¿Estás en enemistad contra Dios y contra Cristo? Porque lo único que puede salvar al hombre es que uno vea ese amor que Dios ha tenido hacia nosotros, hacia uno. Y uno reconocer su pecado, reconocer su enemistad con Dios y arrepentirse. Y decir, Dios, concédeme pasar de ser un enemigo tuyo
a ser un siervo tuyo. Y porque no hay nada que podamos hacer nosotros para solucionar nuestro problema con Dios. Es Dios quien lo hizo. Es Dios quien determinó enviar a su Hijo Jesucristo, el cual estaba lleno de gracia, aún en la cruz, intercediendo por los que lo odiaban, pidiendo que el Padre no les tome en cuenta ese pecado, y lleno de gracia y de bondad aún para un malhechor que momentos antes se había estado burlando y escarneciéndole, pero que en la postrimería, al borde ya de la muerte misma que él merecía y que él reconoce que él sí merece, le pide misericordia a Cristo. Y el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién hay como Jesucristo, hermanos? Cuando adoramos nosotros a Cristo, no adoramos por ser religiosos, cristianos o lo que sea. Es porque Él lo merece. Yo miro la humanidad y no veo a nadie como Él, menos yo. No hay nadie como Él. No hay nadie justo, santo, amoroso, perdonador como Él. Entonces, hermanos, necesitamos reconocer nuestra enemistad con Dios y rendirnos a Cristo. Reconocerle como Salvador, porque por eso Él muere en la cruz, para pagar por nosotros, para morir en el lugar de aquel que Dios había dicho desde Edén, el día que comieres de ese árbol ciertamente morirás. Esa muerte que está sobre todo hombre y que el hombre no puede escapar. Por mucha ciencia que haya, hermanos, el hombre no va a poder escapar de la muerte. Por mucha genética, por muchas cosas que hoy día le venden al hombre como que va a hacer que su vida sea muy larga. La muerte es algo de lo cual Dios decretó y el hombre no puede escapar. No puede escapar de la muerte, que es la sentencia por su pecado, lo cual determinó que Dios determinó que el hombre viviera por unos cuantos años, que no viviera eternamente en pecado, lo cual abre la puerta para salvar a unos, pero a los que siguen en su pecado, condenarlos. Es en la cruz, hermanos, en el sufrimiento, en la agonía de Cristo, que vemos su amor y el plan salvador de Dios. Si me acompañan a Filipenses capítulo 2. ¿Te has rendido a Cristo? ¿A este Cristo glorioso que dio su vida por ti? ¿Que te amó cuando tú estabas en tinieblas, cuando eras ignorante y rebelde? Cuando tú rechazabas sus mandamientos, sus ordenanzas. ¿Te has rendido a ese Cristo o estás luchando contra Él? No hay necesidad más grande en el hombre que es luchar contra Dios. Nadie puede ganar a Dios. Y menos cuando se trata del pecado, porque Dios es Dios soberano y Él va a suprimir, un día va a acabar con todo el pecado. Filipenses 2 nos dice, dándonos el ejemplo de Cristo en la vida de la iglesia, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el sentir de Cristo, la mente de Cristo. ¿Por qué la mente o el sentir, hermanos? Porque realmente necesitamos tener el entendimiento de Cristo. Yo sé que la palabra sentir también puede usarse y se usa en el español, pero muchas veces sentir nosotros lo aplicamos a sentimientos.
y nuestros sentimientos son engañosos. La palabra mejor es la palabra mente. Hay una transformación en tu mente. ¿Qué sentir, qué mente, qué actitud, qué determinación había en Cristo? Dice el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hermanos, cuando dice ahí que Él era en forma de Dios, del griego morfe, no significa que Él se parecía a Dios. El griego morfe implica que algo tiene las características de lo que se describe. O sea, es Dios. Por eso dice, siendo en forma de Dios, no estimó, ¿qué? El ser igual a Dios, porque Él era Dios. No puede ser igual a Dios a menos que tú seas Dios. Cristo es el Verbo eterno, como enseñábamos en la mañana. Él es el Dios eterno, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, omnisciente, omnipotente, consustancial con su Padre de la misma naturaleza. Él es Dios sin límites. Por eso dice que tenía el morfe de Dios y era igual a Dios. Pero Él no se aferra a eso, Él no se aferra a esa condición de gloria indescriptible que Él tiene, sino que se despoja a sí mismo. No se despoja, hermanos, de ser Dios, sino que acá mismo nos explica, el verso 7 dice, toma forma de siervo, de ser el Señor, de ser el soberano sobre toda la creación. Él se despoja tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Él se hace hombre. Y hermano, el Cristo de gloria, el que es Señor de señores, Él viene a este mundo a servir a su pueblo, a los que Él va a rescatar, a servir a su Padre para que la voluntad de su Padre se cumpla. Verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él se despoja, haciéndose hombre también, aunque siendo Dios, Dios y hombre, verdadero Dios y verdadero hombre a la vez en una sola persona, pero se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él niega cualquier deseo, cualquier sufrimiento, cualquier cosa que cualquier persona quisiera evitar. Él se hace obediente, lo cual quiere decir que el propósito de Dios su Padre prevalece a pesar del sufrimiento que a Él le llevó. Fue obediente al propósito de Dios Padre. Cristo es ese mediador que el Padre escogió. Cuando antes de la creación Dios iba a hacer todas las cosas, este Dios eterno que es Padre, Hijo y Espíritu, Él sabía que iba a caer la humanidad. Y desde la eternidad Él determinó salvar hombres. Este plan de redención se llevó a cabo en la eternidad, antes de que todo fuera creado. En teología reformada se le llama el pacto de la redención, que es el pacto que hace el Padre con su Hijo para redimir antes de crear nada. Y Cristo acepta, Cristo se somete, siendo su Hijo amado. En Primera de Pedro capítulo 1, en la primera carta de Pedro capítulo 1, se nos recuerda que la muerte de Cristo fue decidida antes de que el mundo fuera creado. Verso 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo,
Ya se anunciaba muerte. Sangre implica muerte. Y por lo tanto, como Dios, Él no puede morir, porque Dios no puede dejar de existir. Por eso es que Él se hace hombre, para morir en nuestro lugar, para morir como un sacrificio en el lugar de aquel que debía de morir. La sangre preciosa, dice, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él como hombre perfecto, sin pecado, sin mancha, sin nada incorruptible en él, sin pecado, en un perfecto amor a su Padre como el que nosotros debiéramos tener o deberíamos haber tenido si no fuera que Adán cayó. Pero Él vino como hombre, en Él no había ninguna tacha, nada imperfecto. Su amor a su Padre era perfecto, su obediencia a la ley era perfecta. Verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue destinado Cristo? Antes de la fundación del mundo. Este sacrificio fue destinado antes de crearse todas las cosas, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Sí, es cierto, hubo un día en la historia que el Señor vino al mundo. Hubo un día en la historia que Cristo vino y fue engendrado en el vientre de María. Ahí fue hecho hombre. Fue hecho un ser humano chiquito, pequeño, un embrión. Pero Él ya había sido destinado desde antes aún de que se creara el universo. Cristo, hermanos, es ese mediador que el Padre en la eternidad, cuando vio al hombre caer, miren este amor, cuando Él sabía que el hombre iba a caer en pecado, toda la humanidad, Dios no vio a un ángel que Él iba a crear, o a un querubín, un arcángel, como aquel que podía librar a los hombres. Dios no vio a otro hombre, dentro de los hombres no vio a alguien que pudiera salvar a los demás hombres. Al único que Dios le encargó esta labor de reconciliar consigo al mundo y a su pueblo fue a su propio Hijo. No hay otro que pueda llevar sobre sus hombros esta labor de reconciliar el mundo, la creación, el universo todo y hombres con Dios. Dios no podía confiarle este trabajo porque aún entre los ángeles, de sus más preciosos ángeles, se rebelaron contra Él. Y de los hombres, ¿a cuál hombre si después de Adán todos eran pecadores? O sea que Cristo no era solamente un hombre bueno que Dios probó y Dios en algún momento lo glorificó. Cristo era Dios, es Dios, quien fue hecho hombre. Y como Dios y hombre, como en su persona, en Él se obró la redención. Esa muerte en la cruz era necesaria, hermanos. La muerte en la cruz era necesaria, primero para tomar nuestro lugar, como dice en Hebreos capítulo 2. Perdón. ¿Por qué fue necesaria la muerte en la cruz? Porque la cruz donde Él murió habla no solamente de muerte, sino de castigo por una falta o por muchas faltas. Y aunque en la vista del Sanedrín, que a propósito lamentamos que hasta ahora el pueblo judío o ignore o menosprecie y muchos detesten a Cristo por tanto desde hace 2000 años. Lamentamos eso.
Pero de nuevo, no es exclusivo de ellos. Los gentiles también detestan a Cristo. Miren a ver las cosas que la gente prefiere creer hoy en lugar de creer en Dios. Así que todos, tanto judíos y gentiles, decía Pablo, hemos acusado tanto a judíos como gentiles que están destituidos de la gloria de Dios. ¿Usted sabe lo que era ese destino para usted, hermano? Es por toda la eternidad estar separado de Dios, de la gloria del Dios, y encerrado en un lugar de tinieblas y tormento. Algunos dicen, ay, pero ¿por qué el castigo es tan largo? Y prefieren decir, no, Dios lo que va a hacer es destruir a esa gente, los va a desaparecer de la existencia. ¿Por qué la gente prefiere negar las doctrinas de la Escritura acerca del lago de fuego y del destino final? ¿Saben por qué? Porque el que muere en sus pecados sin reconocer a Cristo y sin arrepentirse, por siempre será igual. Hay una figura que a nosotros nos muestran mucho y que es una falsa figura del castigo eterno. Muchas veces nos dicen a nosotros, pero cuando Dios condene, la gente va a decir, ay, ¿por qué no hice caso cuando estaba vivo? Dios, perdóname. Y Dios casi riendo, ahora vas a ver. La gente no va a estar, no crean que los condenados van a estar pidiendo perdón. Al contrario, con rabia van a levantar sus manos contra Dios, como si no merecieran eso. Y aún en el peor de los sufrimientos no se van a arrepentir. Y van a seguir diciendo, Dios, tú eres injusto, tú estás equivocado. Yo quiero vivir mi vida como me dé la gana. No crean que en los tormentos la gente se va a estar arrepintiendo. Porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Cualquiera que viene a Él, ¿qué hace? Cristo no lo echa fuera. ¿Dónde existe la posibilidad de que alguien se arrepienta y Dios no lo perdone? No existe tal cosa. Por eso en el libro de Apocalipsis la gente cuando está padeciendo, se ven los padecimientos en distintas plagas, etc. Tú no ves arrepentimiento en la gente. No se describe arrepentimiento ahí. Prefieren esconderse, etcétera. Prefieren buscar soluciones, prefieren marcarse con los sellos de la bestia, etcétera. Nunca ves arrepentimiento. El rico que muere en los días de Lázaro, tú no ves arrepentimiento de él. Sí, ves que está sufriendo. Pero él lo único que le interesa es que alguien le traiga alivio. Y quiere que su familia se salve, pero a su manera. Entonces, hermanos, qué terrible si Cristo no hubiera muerto. Ese era nuestro destino eterno. En cambio, aquellos que por gracia, por la gracia de Dios creen por fe, ahora tienen una esperanza gloriosa, que no lo vemos todavía completamente cierto. Pero cuando venga el Señor, dice la palabra que Él vendrá con recompensa en su mano. Hermanos, aquí en Hebreos 2 dice en el verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Qué significa ese pasaje? Que fue hecho hombre. A Jesús coronado de gloria y de honra, porque ahora Él está exaltado. Dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En la cruz, Cristo recibió la muerte que merecíamos todos nosotros. La muerte de Cristo no es solamente una muerte, porque yo sé que cuando imaginamos o hemos visto la película La Pasión, que es muy gráfica y que refleja realmente cómo pudo físicamente haber sufrido el Señor,
Yo sé que nos conmovemos, son imágenes fuertes, pero realmente la muerte de Cristo en la cruz es la muerte más horrenda que jamás nadie ha sufrido. Porque Él ahí está siendo castigado por los pecados de todos nosotros. Y por eso no solamente debía ser hombre, sino debía ser Dios en una misma persona para soportar. Él está llevando ahí, hermanos, el castigo de todos nosotros. Imagínense todas las cosas que cometió el pastor, que cometió yo, con el hermano Juan, con mi esposa. Cada uno de ustedes, Cristo en la cruz llevó el castigo de todos. Es la muerte, nadie ha muerto como Cristo. Es la muerte de todas las muertes. Y eso es por la gracia de Dios, es inmerecidamente. Cuánto amor, por eso cantábamos, maravilloso es el amor de Dios. Un himno muy, muy precioso. Todo el Evangelio descrito en ese libro. ¿Por qué era necesaria la muerte? Porque tomó nuestro lugar. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es un regalo, es vida eterna en Cristo Jesús. Ya que estamos aquí en Hebreos 4. Verso 15. Verso 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hermanos, su muerte era necesaria para que después se logre la resurrección de Él, y por la resurrección, Cristo, ya como hombre, Dios y hombre a la vez, ascendiera a los cielos y abriera la posibilidad, puesto que Él nos representa como nuestro sumo sacerdote, de que nosotros también moráramos con su Padre en su reino. Y Él como sumo sacerdote, Él es un sumo sacerdote sin mancha, como dice ahí en Hebreos también, apartado de los pecadores, justo, que cuando Él muere se rasga el velo del templo, dándole solamente a Él el acceso a la misma presencia del trono de Dios, a donde por causa de Él nos llevará. O sea, no solamente muere por nosotros, sino que por nosotros también eso habilita que podamos ir a la presencia de Dios por siempre, porque Él tomó nuestro lugar. Y mientras tanto, Él se puede compadecer de nosotros en todas nuestras necesidades, porque fue tentado en todo, igual que nosotros, dice el verso 15, pero sin pecado. Verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso es que ahora nosotros los creyentes, en nuestra debilidad, sufrimiento, podemos venir delante de Dios. Por eso hablábamos de la oración congregacional. La oración no es decir paporretas. El mismo Señor nos previene de la gente que cree que por su palabrería van a ser oídos. Es hablarle a Él, es estar delante de su rostro. Estando acá físicos, estando despiertos, no saliéndonos del cuerpo ni nada. Es una oración que, aunque estamos aquí, le hablamos delante de Él, asegurados por Cristo, podemos presentarle a Él acciones de gracia y peticiones al mismo Dios del cielo. Al mismo Dios del cielo. ¿Cuánta gente ahorita quisiera tener una entrevista con tal persona o con tal otra? Y a nosotros se nos ha concedido acceso al trono de la gracia. En tu vida personal y en tu vida congregacional puede hacer. ¿Qué hay como eso en el mundo? ¿Qué existe como eso?
Nada, nada. Su muerte era necesaria porque sin su muerte no iba a haber resurrección ni los logros posteriores de su muerte. Su muerte era necesaria, hermanos, para derrotar también, como dice aquí en Colosenses 2, a Satanás y a sus huestes. Verso 15 dice, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz Satanás es derrotado por Cristo, porque con su muerte nuestro Señor, representándonos a nosotros, Él muere sin haber pecado. Y eso para Satanás era un imposible. Él derrota a aquel que tenía cautivas las almas, ese preso que nunca le abría la cárcel a sus presos, ese carcelero, que no le abría la cárcel a sus presos. Él derrota a Satanás en la cruz. Romanos 6, rápidamente, Él vence a la carne. Todos esos seres espirituales, hermanos, que existen y que no les estoy diciendo yo que se pongan a averiguar quiénes son, dónde están, cuántos son, sus nombres, porque eso no nos corresponde. Pero todos esos seres de las tinieblas, comenzando por el príncipe de las tinieblas, fueron humillados, fueron vencidos por Cristo en la cruz. A pesar que era la hora de las tinieblas y las tinieblas estaban ahí ejerciendo su influencia sobre las autoridades, sobre los soldados que con malicia, con maldad lo trataron. Cristo murió. Y como dice Isaías, como cordero, no abrió su boca. No se quejó. De la voluntad de su Padre y el sufrimiento que Él llevaba. Romanos 6 dice en el versículo 6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con ¿quién? Con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, Cristo venció la carne. Él se hizo igual que nosotros, pero sin pecado. Pero eso no quiere decir que no podía ser tentado. Porque la misma Biblia dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Él podía ser tentado. En él su corazón era puro, era santo. Su tentación no era exactamente igual que la de nosotros, pero así como Adán fue tentado cuando él era justo y santo, Cristo también. Y él venció a la carne. Él venció a la humanidad, la carne, la humanidad que en el momento, por ejemplo, de mayor hambre, después de haber ayunado 40 días, es tentado para convertir una piedra en pan y comer. Es tentado verdaderamente. Pero Él vence la tentación. Porque Él sabía que su Padre iba a tener cuidado de Él, como la misma Escritura nos da testimonio que ocurre después que Él vence la tentación de Satanás. Cristo venció la carne. Nunca pecó. ¿Y qué de beneficio tiene para nosotros? Para que tú no tengas que obedecer ya más a la carne.
No tienes que esperar a morir para ya no obedecer a la carne. Ahora, ya tú y yo hemos sido librados del poder de la carne. Porque nuestro viejo hombre, que en nuestro caso nuestra carne sí es pecaminosa, nuestro viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. Entonces tú necesitas saber, estar consciente que tienes una carne, pero que es pecaminosa. Todavía la tienes, aún siendo hijo de Dios. Pero Cristo por eso muere en la cruz para vencer la carne. Y tú eres considerado muerto con Cristo ahí en la cruz. Dice de nuevo, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero ¿cómo se vence al pecado en la carne? Con negación, con muerte. La carne no se calma satisfaciéndola o dándole gusto. Al contrario, eso la alimenta. No proveáis, dice la palabra, para los deseos de la carne. La carne fue vencida en la cruz. En Gálatas dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es una lucha, una guerra, pero que Cristo ya venció. Y por último, ahí en el verso 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Hermanos, Cristo, su muerte era necesaria para vencer a la muerte misma. Por eso Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cristo va a lograr para nosotros la resurrección en gloria, con nuevos cuerpos glorificados, para morar eternamente con Dios en su reino eterno, donde estaremos delante de la misma presencia de Dios, donde viviremos en nuevos cielos y en nueva tierra. Era necesario morir en la cruz para matar a la muerte. Con su muerte Cristo mató a la muerte, porque la muerte ya no tiene más derecho. En Cristo, por eso es que Él resucita, y la muerte ya no tiene más derecho permanente sobre los creyentes. Por eso nosotros todavía morimos, pero un día seremos resucitados. Hermanos, qué glorioso mediador tenemos, que es Dios, que es hombre, que nació bajo la ley, que no tiene pecado. Yo termino con estas palabras, hermanos, referente a la muerte de nuestro Señor. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Recuerden su muerte. Es expiatoria porque su muerte paga por la deuda, o sea, paga el castigo que nosotros merecíamos. En el Antiguo Testamento se expiaba con sangre, Él lo paga. Su muerte es redentora porque Él paga la deuda que teníamos. Su muerte es propiciatoria, su muerte restablece la comunión con Dios. Tito 2:14 dice, hablando de, miren al final del verso 13 dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¡Cuánto amor! ¿Para qué? Para redimirnos. Y nos dice, ¿de qué y para qué? De toda iniquidad. Nos redime, nos va a sacar de y nos va a llevar a otro estado. Nos redime de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué precioso este Redentor. Nos saca de las tinieblas, de la muerte, para hacernos pueblo de Él y como pueblo de Él fructificar para Él, aún aquí en el mundo. Que Dios da testimonio de su poder salvador, resucitador a través de los creyentes. Por lo tanto, hermanos, su muerte nos reconcilia con Dios. Como se leyó o se mencionó en parte de Colosenses ahora, su muerte nos reconcilia con Dios. Ya no estamos más en enemistad. Es un beneficio precioso que Cristo ha logrado cuando en la palabra, por ejemplo, nos dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Tenemos acceso a Dios. Hemos sido perdonados, hemos sido lavados, hemos sido redimidos. Ya somos pueblo de Dios. No es que vamos a ser pueblo, ya somos pueblo de Dios. La palabra nos enseña que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Eso está en Gálatas 3:13. La ley moral de Dios está vigente. Antes estábamos bajo la condenación de la ley. El que incumple un solo mandamiento es como el que haya incumplido toda la ley. Pero Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito aquel que muera colgado de un madero. Cristo ya te redimió de la ley, te reconcilió con Dios, te abrió las puertas. Estamos en los lugares celestiales en Cristo, ya tenemos comunión. Y por último, la muerte de Cristo, como decíamos al comenzar, nos muestra el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios no estaba obligado. Dios no estaba obligado a dar a su Hijo. Fue su amor para salvar pecadores para Él. Y por eso, hermanos, hoy día celebramos la Santa Cena, la Cena del Señor. Por lo cual les pido que se pongan de pie